Nuestro tema de hoy, descenso peligroso. Les voy a decir el significado de esa señal, ¿sí? Y normalmente la hemos visto cuando vamos cuesta abajo, ¿verdad? Siempre dice, no sé si han visto que dicen frene con motor, ¿sí? Y cuando nos dice que frenemos con motor, es frenar con motor, porque no nos vamos de largo, ¿ok? Normalmente esas están, ¿cuántos de aquí han ido a Antigua? Ahí aparecen mucho esas señales. Vamos en bajada, entonces hay que tener cuidado. Y si no, está la rampita donde, pues ahí nos esperan las piedras, ¿verdad? Dice así, significado: cuando te encuentres esta señal en el camino, pon tu carro en segunda, ¿sí? Ya sea mecánico o automático. ¿Para qué? Para poder bajar con precaución, ¿ok? Eso es el significado de la señal. Cuando muchas veces, ¿cuántos de aquí hemos pasado por un rato así de bajón? ¿Sí? Que uno dice, no tengo ganas de orar. Tal vez hubo algún problema, alguna situación difícil en ti y decís, no tengo ganas de nada, ¿sí? Te toca muchas veces cuando vas en descenso, ¿sí? Bajar de una manera y bajar en segunda. Que tu vida, así como estás, lo único que puede provocar, si bajas con tu vida en primera, vamos directo a estrellarnos. Pero si tú colocas en segunda tu vida y pones a Dios en primer lugar, las cosas van a cambiar, ¿sí? Ser distintas. ¿Estamos? Dios puede hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros descendemos y estamos en bajada y nuestra vida está con esas ganas de ya no poder continuar, en tus fuerzas no lo vas a poder lograr. La única manera de hacerlo es en Él. Y por eso dice, coloca o frena con motor. Y la única forma, ¿y qué es lo que mueve tu vida? Lo único que puede mover tu vida es el Señor. No hay nadie más que pueda venir a mover tu vida, ¿sí? Es Él. Y si no tomas la señal con Él y no lo haces de esa manera, difícilmente vas a poder conquistar, ¿ok? Vamos a agarrar Proverbios 16:8 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso, ¿sí? Cuando nosotros vamos en descenso muchas veces, ¿qué es lo primero que pensamos? No, yo puedo, yo aguanto, ¿sí? Estamos coqueteando con el pecado y nosotros decimos, no, pues yo puedo, todavía puedo, ¿sí? Yo sé que no va a pasar y no va a pasar si ya lo tengo aquí en la mente. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sí? Decimos, no, hoy no caigo, hoy no peco. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Fallando, ¿sí? ¿Qué es lo que terminamos haciendo muchas veces? Cometiendo esos errores que habíamos asumido y pensábamos que éramos sabios y que íbamos a poder vencer, ¿sí? Por eso cuando tú vayas en descenso, ten cuidado. Busca a alguien más con quien pegarte, por lo menos para que te sostenga. Siempre busca a un alero que esté contigo y que sepa lo que tú estás viviendo. Porque cuando nos toca ir en descenso, cuesta abajo, no siempre nos va bien. Por eso necesitamos estar con alguien que nosotros, número uno, le tengamos la confianza. Número dos, sepamos verdaderamente quién es. Y número tres, sepamos poder hablar y tener esa transparencia para poder ayudarnos con un consejo sabio y con un consejo correcto. Si no lo logramos buscar de esa manera, vamos a terminar perdidos. Por eso necesitamos siempre un alero. Por eso dice la palabra, dos son mejor que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Por eso necesitamos nosotros estar de esa manera. ¿Por qué? Porque el primero que va a salir cuando nosotros vamos en descenso es nuestro orgullo. Y eso lo único que va a provocar es irnos literalmente al hoyo, ¿sí? Solo, no sé quién está hablando por ahí, que no sé por dónde escucho las vocecitas, pero solo para que nos pongan atención un poquito. No sé por dónde las escuché, pero ay, perdón. Va, porfa, ahí solo para no robarles ahí la atención a los hermanos. Gracias. Bueno, vean pues, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos? Siempre tener a alguien que nos va a ayudar. El orgullo siempre nos va a mandar a la lona. Siempre. Si nosotros no sabemos decir no y saber que nosotros no podemos bajar, sino necesitamos de alguien más que nos ayude, nos vamos a ir directo a chocarnos, ¿sí? Dice, la caída del hombre empieza por pensar en sí mismo.
yo merezco, yo quiero, yo puedo, yo lo lograré, yo solo puedo y no necesito de nadie. ¿Cuántos de aquí hemos pensado a veces de esa manera? Su siervo es uno. ¿Sí? Aquí está el primero. No necesito la ayuda de nadie, yo puedo solo. ¿Y saben qué? He terminado necesitando la ayuda de los que pensé que no me iban a ayudar. A los que yo dije, no, a ellos no les voy a ir a pedir ayuda. No les voy a ir a pedir ayuda. ¿Por qué? Pero cuando tú piensas en sí mismo, ¿sabes cuál es el problema? Que el pensar en ti mismo y el pensar que tú mereces, que tú necesitas, que tú puedes, es simplemente tener un ejemplo claro. Más adelante lo vamos a hablar, pero este es un ejemplo simplemente claro de Lucifer. ¿Quién quiso la gloria? Él. ¿A quién lo echaron del cielo? A él y a todos los que se conquistó, porque tuvo influencia. ¿Sí? Tuvo influencia y se llevó un montón. Entonces, ojo con eso. No es que nosotros no merezcamos, ¿ok? No es que nosotros, ay Señor, entonces ¿qué? ¿No debo de merecer? No, tú te mereces todo lo que está en la palabra. Y tienes miles de promesas. Ahí está lo que tú te mereces. Pero no es que necesitas merecerlo porque eres bueno o eres malo. Tú te lo mereces porque eres hijo. Punto. Pecador, sí, pero sí lo mereces. Eso es parte de lo que Dios te dio, es un regalo. ¿Sí? Es un regalo de lo cual Dios te dio. Dios te dio a ti. Cuando empiezas pensando en ti y no en Dios, es donde empieza tu descenso peligroso. Cuando todos tus pensamientos se centran en ti y no en Dios, es un descenso muy peligroso. Y debo de tener ese cuidado. ¿Ok? Un ejemplo claro, y aquí les decía ahora, de Lucifer. Porque él dijo que, pero ¿por qué solo Dios merece gloria? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿No te pasa a veces en casa cuando estás casado que, ay, ¿por qué solo él o solo ella? ¿Y yo qué? Estoy pintado aquí, está pintada aquí, ¿o qué? Es que siempre todo lo que hacemos, siempre lo hacemos cuando tú dices y como tú dices, sí, está bien. No siempre debe de ser así, tienes razón. Tienes razón, pero esto es parte de un aprendizaje. Por eso les decía, cuando nosotros nos centramos en solo pensar en sí y hacemos el yoyito, ¿verdad? Es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo merezco, es que yo, pues de seguro va a ser mucho más difícil que tú encuentres un resultado. Pero cuando te enfocas más en el otro que en ti, o en Dios en este caso, te aseguro que todo lo que tú necesitas ya está resuelto. Por eso dice la palabra de Dios: antes de que tú vengas a pedirme, yo ya sé de lo que tú tienes necesidad. Y Él va a responder. Él va a responder. Así que no se preocupen ustedes por eso, ¿sí? Otro ejemplo claro de darle rienda suelta a nuestra vida, ¿verdad? Y hoy lo vamos a leer y hoy se los voy a compartir. Si ustedes quieren ir a buscar Jueces capítulo 16, vamos a leer por ahí una historia muy bonita. Muchos de ustedes la saben, pero hoy la vamos a recordar. Un ejemplo claro de esto fue la vida de Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó herido, terminó ciego y terminó muerto, ¿sí? Y ahí no existía Shakira para cantársela, ¿va? ¿Sí? Ahí no estaba todavía, ¿ok? Entonces eso sucedió porque él quiso pensar en sí mismo. Es que yo merezco, dijo Sansón. El papá le dijo: no, con esa filistea no es de tu pueblo. ¿Pero qué hizo Sansón? Pero es que está bonita. O sea, yo me imagino que Sansón, no me imagino que ha ido a buscar a alguien que no era bonito, pues. O sea, yo me imagino que esa filistea, o sea, estaba bonita, ¿va? O sea, miren, pues quiero que ustedes entiendan esto. El diablo no te va a poner lo feo porque sabe que no te lo vas a tomar. El diablo siempre te va a presentar lo bonito. Y cuando te presenta lo bonito, tú dices: es que aquí sí está difícil, ¿va? Ay, pastor, es que la carne, ¿verdad? Como cuesta, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque el diablo no te va a colocar en realidad lo feo, porque sabe que no te va a gustar. Si no comes ajo, y ahorita yo te sirvo una comida con exceso de ajo, ¿te la vas a comer? ¿No te la vas a comer? Tú vas a decir: no, pastor, eso sí, no. ¿Sí?
A los que no les gustan las hierbitas, yo me esforcé por hacerte un caldito así de hierbitas y tú dices, pastor, buena onda, pero yo zacate no como. Ok, yo hierbitas no como. ¿Sí? Y tú dices, pero si te esforzas, sí, el diablo no te va a dar cosas feas. Él te va a dar cosas muy bonitas. Y tú tienes que tener los ojos abiertos para poder saber si es Dios o no. A mí se me han presentado muchos negocios. Y saben que en los últimos tiempos, cuando habíamos comenzado la iglesia, se nos presentaron un par de negocios buenos. Y yo dije, lo comparto. Hago la mitad aquí y pues sirvo la mitad en la iglesia. ¿Sí? Y sirvo la mitad en la iglesia. Yo dije, bueno, es que esto me va a sostener y esto me va a ayudar. Y entonces yo dije, ya está hecho. Y yo ya estaba feliz porque ya estaba hecho. Y Dios me dijo, no, Señor, pero ¿y al cuscús qué? No, a tiempo completo. Y yo, entonces le digo a Julie, ¿verdad? Mira, ¿qué hacemos? Ya te habló Dios, me dijo. Es que es bien linda, ¿vieron? Así, miren, puro Barrabás, se lava las manitas, pero así sencillo, ¿vieran? Cuando le pido un consejo, ¿qué te dijo Dios? Entonces me dice, no hagas otra cosa. Pero bonito, se lava las manos, sencillo. Se presentó otro y yo dije, este sí, porque este tengo el tiempo, voy a poder hacerlo y tal cosa. Gracias a Dios no se dio, porque para hoy no tuviera el tiempo y hubiera quedado mal. El diablo nunca te va a dar cosas feas, siempre te va a presentar buenos trofeitos para que puedas caer. ¿Ok? Sea con algunos, puede ser negocios, pueden ser chicos, chicas, puede ser lo que en realidad en ti está siendo una debilidad. Y si el diablo lo logra descubrir, ¿cuál es? Bueno, en realidad no lo va a lograr descubrir, ya lo sabe. Entonces Él te va a dar allí donde sabe que es tu debilidad, porque lo que necesita es mandarte a la lona. ¿Ok? Así que comencemos con la historia. Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 31. Vamos a intentar leer rapidito la historia. Y dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: no te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Miren qué astuta, ¿sí? Y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Miren la respuesta. Miren cómo Dalila fue muy astuta. Y así es el diablo, verdaderamente astuto. Miren cómo le presentó y le dijo: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. ¿Sí? ¿Me puedes contar? Pues si Sansón, muy astuto, ¿verdad? Empezó a coquetear con el pecado. ¿Sí? Mira, pues, si te venís conmigo a la empresa, yo te voy a pagar el doble de lo que te están pagando allá. Y tú, es el doble. Así, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad? Porque es lo primero que nosotros pensamos. Es de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿ya le preguntaste a Dios si ese es el camino? Porque si no, te quedas sin chicha y sin ¿qué? Limonada. ¿Ok? Yo he visto amigos que les ha pasado eso. Mira, fíjate que va a orar por esta respuesta y apareció, me dijo. Yo le digo, no, pero yo creo que ya le preguntaste a Dios. Ay, sí está orando por esto. Bueno, pero ¿crees que sea la que Dios te dijo? Sí, bueno, si ese es el camino, está bien. Yo no me voy a meter a interrumpirte el camino. Si crees que es ese, ya le preguntaste a Dios y Dios te confirmó, que es lo más importante, camina. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Se han quedado sin chicha y sin limonada. Y después nos ha tocado que venir y decir, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? Nos toca que recomponer la cosa. Y le digo, 2 cosas puedes hacer. La primera, o te quedas con tu orgullo y no vas a decir nada y no vas a pedir perdón. O la siguiente, vas a tocar la vuelta de puerta y le decir, miren, perdónenme, me equivoqué. Y confiemos en Dios que te puedan restablecer, si eres bueno. Si no, hasta la empresa un favor le hicieron en que te haya sido. ¿Ok? Entonces, no nos queda de otra, pero en ti está la solución. Continuamos.
Y dice, y respondió Sansón, bueno, si me ataron, ¿verdad? Versículo 8. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres que acechó, dice, en el aposento. Entonces ella les dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió, los mimbres. ¿Cómo se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego? Y no se supo el secreto de su fuerza. No le reveló completamente lo que era, pero le dio como, va, está bueno pues. Yo me imagino, aquí no dice la historia, pero nosotros somos buenos para imaginarnos, ¿va? Entonces imagínense, Sansón le debe haber dicho, va, está bien, yo te digo mi fuerza, pero ¿qué me das? Esto era un gana-gana, ¿va? Hagamos algo a cambio. Y él se lo reveló. Entonces dice, versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo, si me atare fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Me imagino que no era una mujer tan débil, oye, para haber atado a Sansón. No creo que le haya sido un nudito así pequeño, bien le debe haber hecho un nudito ciego. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Yo digo, ¿se dan cuenta cómo el pecado muchas veces nos cega? Ya era la segunda y Sansón no se había dado cuenta, ¿sí? Versículo 13 dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y los asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Vean cómo lo estaba chantajeando, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir tú? O sea, me decís que me amás de palabras, ¿verdad? Pero tus actos son malos. Eso fue lo que le dijo. O sea, eso es una mala onda, ¿verdad? Mira lo que está pasando y la que estoy quedando con vergüenza soy yo. Pero él seguía coqueteando con el pecado y él seguía jugando ahí, ¿sí? Y dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunamente, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llega navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él se había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trajeron en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Me imagino que eran colas, tal vez las guedejas. Si alguien puede buscar qué significa guedejas, imagino que han de ser colas, pero no, colas, trenzas, muy bien, gracias hermano Raúl. Y dice, vamos a ver, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ¿sí? ¿En quién confió Sansón en ese momento? En su fuerza, en él, en lo que él asumía, en su sabiduría, en lo que él pensaba, démosle suave que aquí yo puedo, yo la aguanto, ¿sí? Yo puedo. Pero él peleó en sus fuerzas, y en sus fuerzas no iba a poder lograr mayor cosa. Versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ojo cómo murió Sansón, ¿sí? Imagínense cómo terminó él. ¿Por qué? Porque él decidió confiar en sí mismo.
empezó a tener un descenso peligroso. Empezó a bajar su calidad de oración, empezó a bajar su calidad de lectura, empezó a bajar su calidad de motivación en el Señor o su comunión con Él. Él dijo, hay que ir a la iglesia. Ay, sí, pero todos los domingos es fanatismo. Pero mira, pues vamos a empezar a orar ahorita en las mañanas. Esa es religiosidad. Vamos a leer la Biblia todos los días. Mira, nos vamos a reunir una hora a leer la Biblia. Estos fanáticos, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve leer la Biblia? Porque somos bien lindos, ¿verdad? Siempre nos excusamos. ¿Y de qué te sirve leer la Biblia si no la pones en práctica? Siempre buscamos excusas. Y el diablo siempre pone el pensamiento justo en nuestra mente para intentar debilitarnos. ¿Sí? Siempre. Sansón, eso fue lo que él hizo. Él empezó a pensar en sí mismo y le empezó a bajar a lo que no tenía que bajarle. Y él le bajó a su espiritualidad, a lo que él en realidad Dios lo había llamado a una sola cosa, y era vivir en santidad, a cuidarse. Y le dijo, mira, no te van a tocar la cabeza porque te fuiste con Pancho, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Tocaron su cabeza. ¿Qué pasó? Perdió toda la fuerza. Ahora yo les digo a ustedes, la fuerza de ustedes no depende de su exterior. La fuerza de ustedes depende de lo que aquí está en su interior, porque tú eres hijo. Mientras más busques a Dios, mientras más te conectes con Dios, mientras más te pegues con Él, aquí tú vas a estar fortalecido. Y entonces cuando se presente la circunstancia, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Tú no vas a usar tu propia sabiduría para resolverlo. Es que mira, ya llevamos 15 días peleando. Toma, me divorcio. Entonces son solo 15 días. Busquemos la solución. ¿Ok? Mira, es que ya mi jefe ya me estaba de molestar. Ya lleva un mes que me estaba de molestar. Yo me voy del trabajo. No, ¿por qué no oras? ¿Y por qué no cambiar la circunstancia orando? Es que tú tienes la salida, tú tienes la respuesta, tú tienes el resultado, pero lo que pasa es que lo has dejado en segundo plano. Y por eso es que muchas veces descendemos y bajamos con gran fuerza, porque asumimos que nosotros, ¿sí?, tenemos ese cuidado. ¿Me entienden? Nosotros tenemos esa fuerza y nosotros podemos hacerlo. Y no puedes pensar en ti, debes de pensar en Él. Debes de centrarte en Él. Porque cuando tú te centres en Él y hagas su voluntad, las cosas van a cambiar. ¿Ok? Vean cómo murió Sansón. Al final Dios no lo dejó totalmente en vergüenzas. Él lo respaldaba. ¿Sí? Dios amaba a Sansón. Dios lo amaba. Dice así, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en tus manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Miren cómo lo habían tomado, como una burla. ¿A cuántos de aquí muchas veces, tal vez no nosotros, pero hemos escuchado de alguien más que le ha dicho, mira pues, y este no que era cristiano y predicaba en la iglesia y oraba y tenía su grupo y ahora aquí, pero bien happy fit? Y vos, y no que casi que eras pastor, pues. ¿No les ha pasado? Eso es lo que ellos dijeron. Traigan a Sansón para que nos riamos de él. Lo tomaron como un falso, como un payaso, cuando Sansón antes le tenían miedo. Con una quijada de un burro. ¿Ustedes saben a cuántas personas mató? ¿Se recuerdan a cuántos mató? Mató a 1000 hombres con una quijada. Ustedes imagínense. Qué privilegio el que murió, ¿va? Y aquel, ¿por qué murió? Vos, por una quijada de un burro, ¿eh? Imagínense ustedes. Un sansonazo que le dieron, ¿verdad? En ese momento. O sea, a Sansón le tenían miedo. Y hoy paró a ser la burla del pueblo. ¿Sí? Y dicen, llamad a Sansón que nos divierta. Y dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Por qué crees tú que el diablo está encima de ti queriéndote hacer pecar? Queriéndote hacer caer.
¿Por qué crees tú que el diablo está encima y buscando ver la forma de cómo te hace caer? Por lo mismo, porque sabe que tú tienes un propósito, tú tienes un plan en esta tierra. Por eso va a estar encima, y te voy a contar, no se va a ir de encima hasta que tú no comprendas que Él es tu prioridad. ¿Sí? Y dice, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y haz palpar las columnas sobre las que descansa la casa. Porque ustedes se recuerdan, Sansón ya estaba en ese momento ciego, ¿sí? Para que me apoye sobre ellas. Y la casa, dice, estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando al escarnio de Sansón. Ustedes imagínense, el rey llamó a todos los cuates y dijo: vénganse, hombre. 3,000 personas. ¿Ok? Y ojo con lo que pasó. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Y así luego Sansón, dice, las 2 columnas de en medio, y asió, ojo con eso, yo lo leí mal. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, una mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida, o durante su vida. Imagínense ustedes, de un solo. Y de ahí dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Cómo quieres tú morir? ¿Quieres morir como Sansón o quieres morir como Jesús? Todos, te voy a contar, todos pasamos descensos en nuestra vida. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cómo lo estás bajando? Todos vamos a pasar por esos momentos. Todos vamos a pasar por esos momentos. Y la clave está: ¿a quién tenés al lado para ayudarte en ese descenso? ¿Sí? ¿Puede haber algún descenso en nuestra vida? La respuesta se las voy a decir: es sí. Pero si ocurre, que sea Dios lo primero en tu vida, porque solo eso es lo único que te va a mantener firme. Y rapidito les voy a leer héroes que tuvieron descensos, pero Dios fue su prioridad y se habla muy bien de ellos. ¿Sí? Héroes que pasaron descensos, pero lograron la victoria. Uno de ellos, Jesús. Jesús tuvo descenso. Tuvo que ir a la cruz del Calvario y pudo haber huido. Él ya sabía el plan. El diablo ya se había presentado con él, le ha dicho: mira, todos estos reinos yo te los voy a entregar, tan solo adórame, yo te lo voy a entregar. ¿Cuál fue el final de Jesús? Fue un descenso también. Pero no creo, pastor. Sí, ustedes se recuerdan qué fue lo que Jesús le dijo al Señor. Y le dice: mira, Padre, pero de verdad tengo que pasar esta copa. ¿Será que no me puedes librar de ella? Líbrame de ella. ¿Será necesario que yo la pase? Jesús iba en descenso también, a cumplir ese propósito, porque tenía que llegar de todos modos de regreso, ¿verdad?, a ser sepultado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él se agarró de Dios con todo el corazón y dijo: bueno, yo te voy a obedecer. ¿Qué se dice de Jesús ahora? Que Jesús aprendió obediencia a través del ¿qué? Del sufrimiento, ¿sí? De su muerte. Así que hoy te quiero decir: hay sufrimientos que nos van a enseñar a obedecer. Hay sufrimientos que nos van a enseñar a obedecer. Y a veces cuesta, y a veces duele, ¿sí? A veces lastiman. Pero hay sufrimientos que nos van a tocar que enfrentarlos. Otro de ellos, Pedro. Pedro iba en descenso y se apegó al Señor, se agarró de Él. ¿Qué dijo Pedro? Yo voy a morir, pero por favor, que no sea como mi maestro. Háganlo al revés, porque no merezco morir como Él lo hizo. La verdad es que no lo merezco.
¿Sí? ¿Alguien más? Ustedes se recuerdan de Pablo, todo lo que Pablo pasó. Ustedes se recuerdan cómo Pablo tuvo que enfrentar muchas situaciones también, parte de lo que él ya había sembrado, también le tocó que vivirlo, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Se habla muy bien de él, ¿sí o no? Fue fiel hasta la muerte. ¿Ok? Uno más, Esteban. ¿Qué sucedió en ese momento de su descenso? Así que lo agarraron a pedradas. Él pudo haber dicho, no, permítame, me voy a arrepentir de lo que dije y pues ya me salvé. Era lo único que Esteban tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Nunca negó al maestro y siguió con su fe firme. Cuando estás en tus momentos de descenso, ¿qué es lo primero que haces? ¿Acercarte más a Dios o alejarte de Dios y de la iglesia? Cuando estamos en esos momentos de descenso, ojo, porque si Dios no es nuestra prioridad, no vamos a terminar donde en realidad esperamos terminar. Podemos terminar en lugares donde no creo que sean los correctos. Entonces, ojo con eso. Los discípulos fue otro ejemplo de eso. Y te puedo mencionar un montón de personas que caminaron en descensos, pero hubo uno que es el ejemplo más claro, aparte de Lucifer, que su vida tomó un descenso, y un descenso muy peligroso. ¿Y sabe cuál fue su descenso? Su descenso no lo bajó en primera, ¿verdad?, con el Señor. Su descenso lo bajó en sí mismo, y ese fue Judas, y terminó ahorcándose. ¿Qué lo mató a él? ¿Lo mató Jesús? ¿Lo mataron los soldados? ¿Lo mataron las circunstancias? No, a él lo mató la culpa. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Eso es lo peor, cuando el diablo intenta meterte a ti cuando tú fallas. Cuando te intenta meter culpa por un error que se cometió, ese es el peor de los casos. Judas murió no porque alguien lo haya criticado o lo haya condenado. Judas murió por su culpa. Literalmente va, por su culpa. Así fue como él murió. Ok, 2 Corintios capítulo 10 versículos del 4 a 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice el versículo 6: y estando prontos, ojo con este versículo, y dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, yo les voy a preguntar a ustedes esto: ¿cómo creen ustedes que castigamos a la desobediencia? ¿Cómo se castiga a la desobediencia? No con consecuencias. ¿Sabes cómo se castiga? Obedeciendo. Es así sencillo, y este pasaje nos lo dice. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si tú lo que necesitas es castigar la desobediencia, sé obediente. Haz lo que Dios te pide y vas a castigar entonces no solo la desobediencia, y por supuesto, ¿de quién es el padre de la mentira y la desobediencia? El diablo. Entonces, ¿a quién le vas a dar palo? Al diablo. ¿Sí? 2 Corintios, ya estamos por terminar, capítulo 12 versículos del 1 al 10, rapidito. Pablo habla del aguijón de la carne. ¿Sí? Pablo habla y dice: miren, en la carne tengo un aguijón y este me duele y este me cuesta. ¿Sí? Lo tengo aquí y tengo que pelear en contra de él. Dice, versículos 1 hacia adelante, dice, vamos a ver, 2 Corintios 12, ¿verdad? Del 1 al 10, y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que dice que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí entre medio menciona, ¿verdad? Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe. Ok, y dice: y conozco a tal hombre. Y dice: y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada a hombres para expresarlo, ¿verdad? No, y dice: no le es dado al hombre expresar. Versículo 5: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. ¿En qué decía Pablo que se iba a gloriar? En sus debilidades. ¿Y cómo te vas a gloriar tú en tus debilidades?
¿Cómo? Ay, pastor, es que mire, pues, es que a mí me hacen así en el hormiguero, mire, pastor, y yo no aguanto, ¿verdad? Mi carácter es fuerte, pastor. Sí, pero Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades. Probablemente será una debilidad, ¿sí?, que tal vez alguno de nosotros tengamos. Y dice, sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Todos nosotros tenemos un aguijón, ¿sí? Si no lo sabías, tú tienes un aguijón, ¿ok? Un mensajero, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exalte de sobremanera. Y Pablo decía, miren, yo lo necesito, porque entonces yo me voy a creer el papá de Tarzán. Pablo decía, yo lo necesito. Cuando me vaya subiendo, sí, pínchame, sí, pínchame. Yo recuerdo cuando estábamos terminando la casa de mi mamá, yo le tomé fotos a la casa, cómo estaba, ¿verdad? Antes, durante y después de la construcción de la casa. Y las tengo guardadas ahí en un correo, las fotos. Pronto las he de imprimir. ¿Y saben por qué las guardé? Porque un día yo le dije, y la que tengo más cerca es mi esposa, ¿verdad? Yo le dije, mira, el día que tú veas que yo me crea más de lo que no me tengo que creer, solo muéstrame esto, porque esto me va a regresar al lugar donde yo era, el lugar donde yo estuve. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces necesitamos a veces esos aguijones. Yo no sé si les ha pasado que hay hermanitos que son hermanitos aguijones, ¿va? No sé si a algunos les ha pasado, o aquí habemos algunos aguijones, ¿va? Suele pasar, miren, cada semana nosotros tenemos una reunión en casa con los patojos de la alabanza y estamos ensayando y todos decimos, ya el domingo salió bonito, y cuando llegan allá solo, pero la jaboneada, ¿verdad?, de la semana, y aquellos, la gran, y yo pensé que había cantado bien, ¿verdad? Entonces a veces hay aguijones, ¿ok?, que Dios coloca para eso, para que no nos gloriemos y no pensemos, es que yo soy bueno, ¿verdad? Eso decía Pablo, yo necesito un aguijón para que no me permita levantarme. Y de ahí continúa, versículo 8, y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Así que yo te voy a decir, y voy a terminar con esto: gloríate en tus debilidades. Pastor, ¿pero cómo? Ahí es donde Dios se va a glorificar. Cuando venga ese momento donde tú quieres estallar y quieres pelear, ¿qué es lo que va a pasar? Padre, tu palabra dice, Señor, que la ira, Señor, y que el enojo son frutos de la carne. Así que tu palabra dice que yo debo de amar, debo de perdonar, debo de vivir en paz. La palabra del Señor dice, procurad la paz sobre todo. Entonces yo debo de buscar, procurar vivir en paz, ¿ok? Ay, pastor, mire, está bien, ya me pasó, ¿ok? Pastor, pero es que mire, a mí me cuesta de verdad ahí con las malas palabras. Bueno, déjaselas entonces, que Dios se gloríe en ti de esa manera. Pero ¿cómo, pastor? La palabra del Señor dice que yo debo de pensar y debo hablar en todo lo bueno. Entonces, Padre, se me iban a salir ahorita unas que otras, Señor, pero me voy a poner un zipper. Entrégaselas a Dios, ríndeselas a Dios, ¿sí? Dile, Padre, yo te voy a rendir a ti esta área. Ahí es donde entonces el Señor se va a gloriar en tus debilidades, porque cuando te sientas débil es cuando vas a ser fuerte. ¿Por qué? Porque ya no vas a pensar en tu descenso, ¿sí?, que tenemos a cada rato. Ya no vas a pensar en tu descenso, ya no vas a pensar en, no, yo puedo aguantarme. Que me alegue, que me grite, que me diga todo, yo puedo aguantarme. Ay, Dios, yo puedo aguantarme. No, porque ya no vas a pensar en ti. Hoy vas a pensar en Él. Hoy te vas a aferrar a Él. Hoy vas a vivir para Él. Y si tú aprendes a vivir para Él, entonces va a ser mucho más fácil, ¿sí?
Cuando tú vayas en esos momentos de descenso, ¿en quién es lo primero que vas a pensar? Vas a pensar en levantarte tú y poder venir y decir, no, yo puedo, yo voy a solventar esto. O vas a pensar en Dios, porque eso es lo que debemos de hacer. Pensar en Él y decir, no, yo no le voy a fallar a Dios. Yo sé la situación que estoy viviendo, pero yo no le voy a fallar a Dios. Yo no voy a vivir para poder agradar a mi carne. Yo voy a vivir para agradar ¿a quién? Al Señor. Eso es lo único que tú necesitas. Si tu prioridad es Cristo, estoy seguro que Él se va a hacer fuerte en ti. Pero si tu prioridad es ganar tú, y siempre salir ganando tú, y siempre salir venciendo tú, y tú siendo Cristóbal Colón, un conquistador o una conquistadora, te voy a decir, no vamos a poder avanzar. Nos toca rendirnos a Él. Yo siempre le digo a Julie, a mí no me interesa ganar, porque la victoria ya es nuestra. ¿Y cuándo es nuestra? Cuando tú te sometes al Señor. Hay situaciones que van a presentarse en tu vida con las cuales no va a haber necesidad de que tú pelees. Deja que Él pelee, porque Él te va a dar la victoria. Ahí vas a ver cosas que van a venir a tu casa, van a venir a tu vida, a tu familia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que ya no vas a pelear tú, vas a dejar que lo haga. No necesitas tú venir y defenderte y decir que aquí mandas tú o imponer tu autoridad. No lo necesitas. Mientras más le des a ganar a Dios en tu carne, más se va a gloriar Él en ti, en tu debilidad. Porque entonces ahí sí van a decir, ¡ja! Lo que hizo el Señor en la vida de él o de ellas, mira, tremendo. Porque vieras antes, ¡ja! Qué bonito escuchar esos testimonios, ¿verdad? Porque uno dice, ay, si yo la conocía, pero ya cambió, ¿verdad? O él ya cambió, ajá. Si lo hubieras conocido antes, era una piecita, ¿verdad? Es eso, ¿ok? Es eso. Así que hoy te digo simplemente, gloria, deja que el Señor se gloríe en tus debilidades. Dale a Él el espacio, ¿sí? Cuando te toque ir en descenso, si no sabes en realidad cómo cambiar de velocidad, llama a alguien que te pueda bendecir y te pueda dar un buen consejo. Nosotros siempre les hemos dicho, estamos para servirles, ¿sí? Estamos para servirles. Nuestros consejos nunca han sido basados por sí mismos. Nos hemos intentado pegar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Esa es nuestra primera pregunta. Cada vez que nos pides un consejo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ok, si la Biblia lo dice, entonces hagámoslo. Pero si la Biblia no lo dice, yo no puedo autorizarte que se haga. Yo no puedo decirte, sí, hacelo, yo estoy contigo, porque no lo dice la Biblia. Ok, así que vamos a orar.